estar presente en este gran evento que es el segundo Congreso Peruano de Minería que se está llevando a cabo. El primer Congreso se llevó a cabo en Cerro de Pasco y el segundo Congreso también lo estaba llevando gracias al apoyo de todos los directivos de la universidad y de ustedes que son los alumnos. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado disertar el tema de perforación y voladura en minería subterránea. Básicamente el tema de perforación y voladura en minería subterránea es bastante amplia, ¿no? Como podemos ver, la perforación y voladura que se realiza en minería subterránea o a tajo abierto, básicamente lleva a generar trabajos de alta envergadura con respecto a los equipos de perforación y voladura que se puede usar dentro del ámbito minero. Dentro del ciclo operacional en minería subterránea, tenemos como inicio la identificación de peligro y evaluación de riesgos elaborado por el supervisor y el líder de la labor. Generalmente, la supervisión al inicio de cada actividad de trabajo hace una evaluación del área de trabajo. ¿Para qué? Para poder evitar posibles accidentes en una determinada labor. Si una labor tiene la presencia de agua o filtración de agua, generalmente se realiza el bombeo del agua para poder empezar con el desate de rocas correspondiente. El desate de rocas de un frente de trabajo se realiza por dos métodos, manual y mecanizado. En el método manual se utiliza con el juego de barretillas de 4, 6, 8, 10 y 12 pies, ¿no? Para secciones de labor con altura de 3 metros a menos. Y dentro del desate de rocas mecanizado, generalmente usamos las máquinas, eh, el equipo mecanizado para hacer el desate correspondiente. Dentro de la perforación de rocas también se tiene dos formas de perforar, ¿no? Con máquina Yacle, que se usa con barras de perforación de 4, 6 y 8 pies, de acuerdo al diseño y a la sección de la labor. También se puede usar yumbos de perforación que son de 12 pies, de 14 pies y hasta 20 pies de longitud de taladro, pueden ser de un brazo, dos brazos y tres brazos, de acuerdo a la sección de la labor. Por ejemplo, nosotros en Chungar hemos tenido secciones de labores que hemos tenido hasta de 17 metros de ancho con 7 metros de altura de labor, ¿no? Entonces hemos requerido tener jumbo de dos brazos y usar scoops de hasta de 9 cubos para hacer la limpieza del material. Seguidamente se tiene el carguero del frente con el explosivo adecuado, de acuerdo al tipo de roca. Y para luego hacer la voladura de rocas en el frente de trabajo, lógicamente que colocando vigías al ingreso de la labor para poder evitar que algún trabajador que esté pasando por cercana a la labor, a la voladura, ingrese y pueda ser accidentado. Una vez realizado la voladura del frente, tenemos la ventilación de rocas. Justo la ventilación del área de trabajo volado se realiza con ventiladores mecánicos, ¿no? Ya para disipar el aire viciado de las labores que podamos continuar con la limpieza de la labor. Una vez hecho la limpieza de la labor, evacuamos el material por el echadero y realizamos el sostenimiento. Tenemos varios tipos de sostenimiento en la cual nosotros, un favor, la cámara voy a ocultar ya. Una vez realizado el transporte y evacuación del material volado, se realiza el sostenimiento adecuado, ¿no? De acuerdo a la recomendación del área de geomecánica. Generalmente se hace sostenimiento con cuadros de madera, cimbras, sostenimiento con chocre, malla y pernos helicoidales. Una vez culminado el sostenimiento del frente de trabajo, pasamos a hacer la verificación final del trabajo. Lógicamente que el desate de rocas es constante en toda la operación en cada actividad que realicemos en el área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una perforación, tenemos que hacer el desate de rocas. Por eso es que nosotros generalmente en Interior Mina decimos, ¿no? Que el desate de rocas es constante, antes, durante y después. ¿Qué quiere decir antes? Antes de cada actividad, durante la actividad y después de cada actividad.
Ya, la perforación de rocas es el proceso empleado para lograr la penetración a una roca con la aplicación de la energía mecánica, percusión, avance o ambos en combinación. Generalmente, cuando realizamos la perforación de rocas con el equipo, ya sea el Jumbo o la Yacle, generalmente iniciamos con la perforación. ¿Para qué? Para poder realizar los taladros, que son los orificios en la roca como resultado de la perforación. Básicamente nosotros perforamos los taladros en la roca. ¿Para qué? Para poder realizar la voladura del frente de frente de explotación que estemos trabajando. Los sistemas de penetración a una roca, tomando como base el modo de ataque o el modo de aplicar la energía, se clasifican de la siguiente manera: mecánicos, térmicos, hidráulicos, sónicos, químicos, eléctricos, sísmicos, nucleares. Básicamente nosotros vamos a usar para la perforación de rocas en interior mina, en mina subterránea o en tajo abierto, la energía mecánica, que son la energía mecánica por percusión, rotación, rotopercusión y rotoabrasiva, que generalmente usamos con el jumbo y o el taladro o la máquina yacle, ¿no? Que generalmente se usa en la gran minería, mediana minería y la pequeña minería. Pero básicamente en la pequeña minería se usa con máquina yacle, se hacen las perforaciones en los frentes de trabajo. La aplicación de la energía mecánica a una roca básicamente se lleva a cabo de dos formas: por acción de percusión y rotación. Ambos en combinación da lugar a un sistema híbrido denominado perforación. La perforación rotopercutiva y la perforación rotativa. Generalmente cuando nosotros hacemos la perforación rotopercutiva, tenemos diferentes martillos, ¿no? La percusión en el fondo del taladro y la percusión en el martillo, encima del taladro. Básicamente, esta perforación se realiza para nosotros realizar las perforaciones en los frentes de trabajo, ya sea horizontal o vertical, ¿no? De acuerdo a la necesidad de trabajo, ¿sí? También tenemos la perforación rotativo, que generalmente se usan las perforaciones para hacer chimeneas de ventilación o de servicios. Estos sistemas son los más usados en la actualidad para perforaciones en minería subterránea y obras civiles. Los diámetros de taladro van acorde a los sistemas de perforación. Eh, Tenemos diferentes tipos de perforación. El top hammer, que es el martillo en cabeza, sirve para perforar los taladros para la operación de la minería. El Dowdy Hole también sirve para la perforación de diámetros mayores, también para perforar los taladros en interior mina o en cielo abierto. La perforación rotativa sirve para perforar taladros pilotos, como por ejemplo para realizar unos taladros para sondaje del mineral o sondaje de la cantidad de agua que vayamos a evacuar en una determinada labor, ¿no? O en toda la mina. Y la percusión por rotación asistida es para hacer chimeneas de gran dimensión, ya puede ser de 1,50 m, 2 metros. Estas chimeneas sirven para poder hacer los sistemas de ventilación o los sistemas de servicios en una determinada mina. Básicamente, estos diámetros de taladro, de acuerdo a los sistemas de perforación, varían entre 1,5 pulgadas y 16 pulgadas, dependiendo del planeamiento de minado que vayamos a tener dentro de nuestras operaciones mineras. Aplicación de los sistemas de perforación. Su aplicación varía de acuerdo a los métodos de minado. Como ya hemos hablado, tenemos minería subterránea y minado a tajo abierto, ¿no? Entonces, los de mayor diámetro vamos a usar en la minería a tajo abierto. Los de menor diámetro de perforación en minería subterránea. Tenemos en diferentes diámetros, como ya hemos visto, de perforación y, diferentes usos para que se perforan los taladros en minería subterránea y tajo abierto. Mecanismos de penetración. Existen formas básicas de atacar mecánicamente una roca, y estos son los siguientes. Avance. Pues el avance es la fuerza de avance que está generado por la máquina perforadora, que es de 1,5 toneladas. Con el fin de asegurar una buena transmisión de la energía a la roca debe estar en contacto permanente. Esto se consigue con la fuerza de empuje suministrada por un motor o cilindro de avance.
que debe adecuarse al tipo de roca y a la broca. Se tiene la percusión, que es la fuerza de impacto del pistón. O sea, esta fuerza de impacto del pistón generalmente lo realiza la máquina perforadora. Y es la energía mecánica utilizada por este método de perforación, es energía cinética, que se transmite desde el pistón hacia la broca en forma de onda de choque. La rotación es la velocidad de rotación que varía de acuerdo al diámetro de la broca y al diámetro de taladro que vayamos a ejecutar en nuestra determinada labor. Varía entre 250 revoluciones por minuto y la rotación hace girar a la broca entre impactos sucesivos. Tiene como misión hacer que ésta actúe sobre puntos distintos de la roca en el fondo de la perforación. Y por último tenemos el barrido, que suministra agua, aire o mixto, ¿no? Generalmente cuando se perforan los taladros de alivio, los taladros de producción en las diferentes labores de interior mina, usamos el aire y el agua. Si nosotros no limpiamos adecuadamente los detritus del taladro que estamos perforando, vamos a generar que nuestras voladuras van a salir inadecuadamente. Entonces, por eso es que nosotros, al momento de realizar el barrido, o los perforistas, los yumberos, tienen que hacer una limpieza adecuada de los taladros perforados para evitar que queden detritus en el interior del taladro. Fundamentos técnicos de diseño. El arranque, como generalmente sabemos, el arranque es la fase más importante de la operación, de la cual depende el éxito de la voladura. Si nosotros tenemos un arranque que perforamos en nuestra labor simétricamente, usando el paralelismo y la longitud de los taladros uniformes, prácticamente como nosotros solemos decir en mina, vamos a asegurar nuestra voladura. ¿Y qué quiere decir asegurar? De repente esa palabra no está bien técnicamente, ¿no? Pero asegurar la voladura quiere decir de que vamos a perforar de manera adecuada los taladros porque el arranque es la fase principal, es el inicio de generar la cara libre a lo largo de toda nuestra voladura. Porque inicialmente cuando nosotros realizamos la perforación de los taladros de alivio y los taladros de producción, lo que pasa o lo que sucede es que nuestra única cara libre que generamos en el frente de trabajo es los taladros de alivio. Entonces, cuanto más taladros de alivio que nosotros perforamos, o de acuerdo al tipo de roca, ¿no? Si nuestro tipo de roca es roca dura, vamos a perforar 4 taladros de alivio. Pero si nuestra roca es suave o deleznable, de repente no vamos a tener la necesidad de perforar taladros de alivio, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo a la recomendación de geomecánica, nosotros básicamente perforamos los taladros de alivio y los taladros de producción. Consideraciones de diseño. Para tener en cuenta las consideraciones de diseño en una determinada labor, generalmente la supervisión y el líder de la labor, en coordinación con el perforista o el yumbero, eh, básicamente se tiene en cuenta el tipo de roca, ¿no? En toda la mina, en las operaciones mineras que nosotros tenemos, hay diferentes tipos de rocas en la cual nosotros estamos enfrentando la necesidad de perforar un frente. Tenemos rocas duras, intermedias y suaves. Entonces, de acuerdo al tipo de roca, nosotros vamos a marcar nuestra malla de perforación para poder realizar la perforación y la voladura adecuada. Tenemos el tipo de explosivo, como ya lo dije, por el tipo de roca, ¿no? Si nuestra roca es suave, vamos a tener que usar un explosivo de densidad menor, de menor densidad. Y si nuestro terreno es duro, roca dura, vamos a tener que usar un explosivo de mayor densidad o de repente hasta ANFO. El diámetro del taladro influye bastante en el frente de trabajo, porque esto es de acuerdo al planeamiento de minado que nosotros tenemos y que generalmente se usa el diámetro de taladro de acuerdo a nuestras disposiciones de planeamiento. El burden es la distancia entre el taladro de alivio y el taladro de producción, ¿no? Si nosotros tenemos un burden uniforme en la distribución de nuestro frente de trabajo, nuestro espaciamiento también es la distancia entre taladro y taladro de producción. Tenemos el burden y el espaciamiento
perforado adecuadamente, nosotros vamos a generar un buen trabajo y vamos a generar una buena voladura en nuestro frente de trabajo. Y la longitud de trabajo, la longitud del taladro también es, la longitud del taladro es conveniente que los taladros en su profundidad sean uniformes en la mayoría. No tiene que haber mucha desviación de taladro. ¿Para qué? Para que nuestra perforación sea simétrico y paralelo, ¿no? A lo largo de todos nuestros taladros. Tenemos la clasificación geomecánica estándar. La clasificación geomecánica permite estimar la calidad del macizo rocoso y sus parámetros de resistencia, pero también aportan índices relacionados con el sostenimiento de túneles y taludes. Básicamente, la valoración RMR varía entre 0 a 100, ¿no? Si nosotros tenemos la calidad de la roca, que es muy buena, buena, media, mala o muy mala, nuestra valoración RMR va a fluctuar entre 0 a 100. Y de acuerdo también a la clase de la roca que tenemos, ¿no? Tenemos nuestra RMR, que es la metodología de clasificación del macizo rocoso, ¿no? Que permite relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos, criterios de observación y sostenimiento. ¿Para qué sirve nuestra metodología de clasificación del macizo rocoso? Justamente sirve para poder realizar el sostenimiento, ¿no? O sea, el criterio de excavación quiere decir que a una roca muy buena no vamos a poder, vamos a tener que usar un explosivo de densidad alta. Y a una roca muy mala, también pues, no vamos a usar el mismo explosivo con densidad alta, no vamos a tener que hacer parámetros de que nuestros explosivos para el momento de la voladura vamos a usarlo de densidades bajas. Y el GSI es un sistema de caracterización de las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos un mapeo en el frente de trabajo, nosotros determinamos, ¿no? De acuerdo a la fracturación del macizo rocoso, si ese terreno es buena, media, mala o muy mala. ¿Para qué hacemos nuestra caracterización de las propiedades del macizo rocoso? Generalmente para que nosotros hagamos un sostenimiento adecuado, ¿no? Y usemos el material adecuado para la voladura de los taladros o del frente de trabajo. También para la perforación adecuada, ¿no? El diseño del burden. La ecuación práctica Holmer para calcular el burden entre los taladros de rotura y los taladros de galilio. Generalmente, cuando nosotros vayamos a perforar de acuerdo a de acuerdo a nuestra tabla geomecánica que tenemos, de acuerdo al tipo de roca y a la clase, a la clasificación RMR y a la clasificación GSI, vamos a tener que calcular nuestro burden. Por ejemplo, para roca muy buena, el burden va a ser igual al diámetro del taladro de alivio. Y para una roca buena, el burden va a ser 1,5 por el diámetro del taladro de alivio. Pero si nuestra roca es muy mala, nuestro burden no va a ser igual al diámetro del taladro de alivio. Generalmente va a ser el burden, va a ser 2 por el diámetro del taladro de alivio. Y así sucesivamente se va haciendo la clasificación. De acuerdo a la clasificación geomecánica, se va haciendo la ecuación práctica, se va ejecutando o haciendo los cálculos, ¿no? Para el burden correspondiente en un área de trabajo o en el frente de trabajo. Factores que influencian en el paralelismo. Los factores que influyen en el paralelismo generalmente son la posición o la ubicación de la máquina perforadora en el frente de trabajo. Debe estar ubicado horizontalmente, ¿no? ¿Para qué? Para tener una perforación uniforme, paralela y sin desviaciones en el taladro que vayamos a perforar. De la misma forma, la viga de avance debe estar, el jefe de la viga de avance debe estar pegado en el frente de trabajo o en la roca. ¿Para qué? Para poder evitar que la viga se desplace cuando se esté perforando el frente de trabajo. También evitar que los accesorios de la viga estén desgastados. Y una cosa muy importante es de que las barras y las brocas deben estar en perfectos estados. Si nosotros vamos a usar barras defectuosas, ¿qué va a generar? De que nuestra perforación
Cuando realicemos la perforación del frente, nuestra perforación va a tener mucha desviación. O cuando la broca también esté desgastada, ¿qué va a generar? De que un sobrecosto en la perforación, tiempo de demora de perforación por cada taladro. Si un taladro de perforación tenemos que perforarlo en 2 minutos o 3 minutos, está estimado, con una broca desgastada vamos a perforarlo en 6 minutos o hasta 10 minutos. Entonces, básicamente, cuando nosotros empezamos a perforar el frente de trabajo, todo nuestro equipo de trabajo, ya sea la perforadora, las brocas, las barras y los accesorios de perforación que tengamos que usar, deben estar en perfecto estado. Simetría de los taladros. ¿Por qué decimos la simetría de los taladros? Porque generalmente cuando se marca la malla de perforación en el frente de trabajo, generalmente o básicamente, ¿no? Cuando vamos a iniciar la perforación de un frente, lo que hacemos el supervisor, el líder de la labor y el maestro perforista o el yumbero, hacemos el marcado de la malla correspondiente, la distribución de los taladros y para así tener en cuenta de que el perforista debe perforar uniformemente los taladros, ¿no? Simétricamente. ¿Qué quiere decir simétrica? Que tiene que perforar uniformemente a lo largo de todo el contorno de la labor, o sea, a lo largo de la labor. Paralelismo de los taladros. Generalmente, cuando se habla de paralelismo de taladros, quiere decir que nuestro líder de la labor y el maestro yumbero deben hacer el seguimiento del paralelismo, de la perforación en paralelo de todos los taladros. ¿Qué ocurre si no perforamos? Pues si un taladro se desvía a lo largo de toda la perforación, no vamos a sacar una voladura de acuerdo a lo que estamos estimando en nuestro planeamiento. También la profundidad del taladro debe ser uniforme, ¿no? Si no perforamos uniformemente los taladros o de acuerdo a lo programado, que son 12 pies o 14 pies de repente, si programamos 14 pies de perforación y perforamos nada más 10 pies, nuestro avance por voladura va a ser deficiente. No vamos a tener un avance que estamos proyectando, ¿no? En nuestro planeamiento. Los fundamentos de diseño de ayuda. Generalmente, cuando nosotros perforamos el arranque, hacemos el cálculo del burden. En la primera cuadrícula, como podemos ver, en la primera cuadrícula, nuestro burden 1 es igual a 1,5 por el diámetro equivalente del taladro de alivio. Estos son nuestros taladros de alivio. Por ejemplo, en este caso, en esta malla de perforación, hemos optado por hacer 4 taladros de alivio. Entonces, ya que nuestra roca es dura o semidura, ¿no? Entonces, generalmente para rocas duras, semiduras se usan de acuerdo a la calidad de la roca y al estudio que se puede realizar en el frente de trabajo, se realizan 4 taladros de alivio o 5 taladros o 6 taladros, pero básicamente se usan 4 taladros de alivio, ¿no? Y nuestro burde en el primer cuadrante va a ser igual a 1,5 por el diámetro equivalente del taladro de alivio. En nuestro segundo cuadrante, nosotros vamos a tener que el burden 2 es igual al burden 1 por la raíz cuadrada del número de taladros de alivio. En nuestro tercer cuadrante, nuestro burden número 3 va a ser 1,5 por burden 2 por la raíz cuadrada de 4. Como podemos apreciar, nuestra cuadrícula con respecto a nuestro arranque va aumentando, ¿no? En la distancia. Y el burden 4 en nuestra cuarta cuadrícula va a ser 1,5 por burden 3 por raíz cuadrada de 4. Generalmente tenemos nuestro diámetro de taladro de alivio y nuestro diámetro de taladro de producción. Y la distancia del burden es entre el diámetro del taladro de alivio y el diámetro del taladro de producción. Generalmente, cuando nosotros perforamos los taladros de alivio en el frente de trabajo, para nosotros nuestra primera cara libre es nuestro taladro de alivio. ¿Por qué? Porque ya estamos generando una cara libre a lo largo de toda la columna de voladura para poder ejercer nuestra voladura adecuada.
Se tiene la distribución de taladros de perforación en frentes y o subniveles. Bueno, básicamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Se hace un marcado de la malla de perforación a lo largo de todo el frente. Marcamos, cuadriculamos, cuadriculamos en el frente de trabajo nuestra malla de perforación y también marcamos nuestro, el contorno de todo el área de trabajo. ¿Con qué finalidad? De que también no solamente marcamos los contornos y las cuadrículas, también marcamos una línea al centro de la labor. ¿Para qué? Proyectamos esa línea para que el perforista se guíe y pueda realizar la operación, la perforación paralela, ¿no? A los otros taladros. También marcamos en los hastiales las guías en las paredes. ¿Para qué? Justamente para que el operador del jumbo se guíe y pueda perforar paralela a los taladros de, de perforación que ya lo hizo inicialmente. Generalmente tenemos para la distribución de los taladros en un frente de trabajo, tenemos el arranque, tenemos el arranque, que en este caso son tres taladros perforados taladros de producción y cuatro taladros de alivio, que ya hemos dicho que son nuestras caras libres. Seguidamente tenemos las ayudas, ¿no? La primera ayuda del arranque, la primera ayuda de nuestro arranque, la segunda ayuda y la tercera ayuda. También tenemos los taladros de corona, tenemos los taladros de contorno, tenemos los taladros de arrastre, tenemos también nuestros taladros de ayuda de arrastre que generalmente perforamos para poder realizar nuestra voladura adecuadamente. Tenemos nuestra ayuda de cuadradores y así sucesivamente, ¿no? Y al final también tenemos nuestros taladros de alivio. En toda la columna, a lo largo de todo el contorno de nuestra malla de perforación, ¿no? ¿Con qué finalidad se hace estos taladros de alivio? Con la finalidad de controlar una voladura, de que nuestra voladura sea adecuada. Básicamente, en algunos casos, estos taladros de alivio en el contorno de toda la labor se realiza para cuando la roca es muy suave o a veces la roca es demasiado suave, ¿no? Entonces, en algunos casos también se perforan todos los taladros de contorno y no se llegan a cargar ninguno. ¿Por qué? Si el tipo de roca es extremadamente mala. Ya, un arranque con un buen paralelismo. Nosotros marcamos nuestra malla de perforación y nuestros operadores de Jumbo empiezan a perforar el frente de trabajo. eh, El paralelismo por taladro debe ser uniforme, así como hemos iniciado la perforación en el frente de trabajo, en el fondo del taladro también se debe tener el mismo paralelismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente se nos desvía un taladro? Entonces nuestra voladura no va a ser el adecuado. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de trabajar en Yauriyacu en el área de planeamiento, donde nosotros controlamos el paralelismo y la profundidad de los taladros. Básicamente, ¿por qué? Por mejorar nuestra eficiencia en la longitud de la voladura. Y hemos mejorado nuestra eficiencia haciendo este control de paralelismo y longitud de taladros, controlando todos los días por cada disparo que se realizaba en la labor, nosotros teníamos que controlar el paralelismo y la longitud del taladro. Si nosotros encontrábamos un taladro que no estaba desviado o que no tenía la longitud adecuada, no hacíamos disparar al frente y teníamos que hacer el reporte al superintendente de mina. Entonces, no básicamente por lo que se tiene que sancionar al operador o se tiene que sancionar al líder de la labor, ¿no? Estos trabajos lo hacíamos con el fin de que mejoremos en nuestra voladura y logremos el avance ponderado, ¿no? Que queríamos o que habíamos programado en nuestros trabajos. La longitud del taladro, si la longitud del taladro es uniforme, vamos a tener un avance del 95% de eficiencia. Lógicamente que también acá viene de la mano el paralelismo de los taladros, ¿no? Si nuestros taladros son paralelos entre sí y la longitud es uniforme,
no vamos a generar tacos, como le llamamos tacos en interior mina, ¿no? Quedan unos tacos de un pie, dos pies o a veces tres pies. Esto generalmente, cuando hacemos una perforación uniforme y una longitud de taladro uniforme, controlando nuestra perforación, se llega a esta eficiencia del 95%, ¿no? En voladura. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un arranque deficiente en paralelismo? Si nosotros marcamos nuestra malla de perforación en el frente de trabajo y en el fondo del taladro hay mucha desviación, hay desviación del 20 o 30% de desviación, como se ve en el gráfico, y a veces de repente, entre otros taladros, se comunican. Entonces, ¿qué vamos a generar? Si se comunican los taladros en el fondo de la perforación, se comunican los taladros, vamos a generar de que estamos haciendo, de repente vamos a tener un tiro cortado o un tiro soplado. ¿Por qué? Estamos generando una cara libre más adicional a eso. Y cuando nosotros ataquemos con el explosivo, no nos va a salir un buen disparo, ¿no? Es por eso que nosotros debemos controlar la supervisión y el líder de la labor debe controlar su paralelismo en el frente de trabajo. Si nuestra longitud de taladros es menor por desviación del taladro, lo que ya hablamos hace un rato, si nosotros vamos a cargar un frente de trabajo con mucha desviación de los taladros, no vamos a tener el avance que requerimos, ¿no? Que es un 95%. De repente vamos a tener un avance del 80%, del 70%. A veces nosotros los operadores de la operación, ¿qué hacemos cuando estamos en las horas ya del disparo, ¿no? Nosotros mismos cometemos el error de ordenar a nuestros operadores a que perforen así como salga, pero no es el caso de decir como salga, ¿no? Pero no se trata tampoco de hacer sonar un frente de trabajo y reportar como voladura, porque ese tipo de trabajos es cualquier cosa menos una voladura en un área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos anteriormente, cuando nosotros los supervisores salíamos de mina y reportábamos 7, 8, 10 disparos, eras el mejor ingeniero, eras el mejor supervisor. El que disparaba 4 o 5 disparos, no pasa nada, pero viendo la realidad, generalmente, pero no, estos 8 o 10 disparos que había generado supuestamente el mejor supervisor, su avance por disparo era nada más del 50%, 60%, mientras que el supervisor que generaba 6 7 disparos por guardia tenía un buen avance, ¿no? Del 95%. Entonces, si nosotros no controlamos nuestra longitud de perforación, vamos a generar un sobrecosto en el uso de explosivos, un sobrecosto en el uso de los aceros, un sobrecosto en el uso de la máquina perforadora, y o sea, un costo adicional en el cual no está contemplado dentro de nuestra operación minera. Por eso es que nosotros los supervisores siempre vemos de que se ejecute un trabajo adecuado, ¿no? Si nosotros hacemos una voladura controlada, nuestro perfil del túnel va a ser uniforme. No vamos a dañar nuestro perfil del túnel, no vamos a dañar los extremos de nuestra labor, ¿no? Nuestras cajas, sobre todo nosotros le llamamos caja techo, caja piso o el contorno de la labor, no vamos a dañar en toda su longitud. Pero si nosotros hacemos una voladura que no es controlada o una voladura a como salga, como se dice, ¿no? Vulgarmente en la minería, vamos a dañar las cajas, el piso, todo, y no nos va a salir una voladura uniforme, ¿no? Como se ve en el gráfico 2. Entonces, lo que va a suceder es que también vamos a generar un sobrecosto en la limpieza, en el desate de rocas, en el sostenimiento, y ese sobrecosto no está contemplado dentro de nuestra operación minera, o sea, dentro de nuestro planeamiento de minado que se realiza, ¿no? Semanal o mensualmente.
como ya hablábamos, ¿no? Sobre rotura o una rotura insuficiente. Por ejemplo, si nosotros generamos una rotura insuficiente en el área de trabajo, como podemos ver en el gráfico, ¿qué va a suceder? De que de repente vamos a tener que hacer un desate mecanizado. Ahora, si esa roca no cae o no sale con el desate, vamos a tener que hacer una segunda voladura, ¿no? Un desquinche, como le llamamos en minería. Entonces, nos va a generar un alto costo en qué? En perforación, en aceros, nos va a generar un costo de personal y un sobrecosto en lo que es la voladura. Entonces, generalmente, para evitar todos estos inconvenientes en minería subterránea, lo que nosotros hacemos es controlar nuestra perforación y voladura en nuestra área de trabajo, usar el explosivo adecuado para que nuestra roca sea uniforme, ¿no? Al final de la voladura. Por ejemplo, si nosotros usamos el explosivo inadecuado cuando una roca es suave, ¿qué vamos a generar? Una sobrerotura en nuestra área de trabajo. Los explosivos son sustancias químicas ante determinadas circunstancias o impulsos externos se descomponen violentamente liberando gran cantidad de energía. Esto quiere decir de que la energía de choque es el paso de onda de choque a través de la roca, ¿no? Si nosotros, el explosivo usado en la voladura, la energía de choque es el paso de onda de choque a través de la roca. O sea, cuando nosotros iniciamos la voladura dentro del taladro, interiormente del taladro, los gases de detonación del explosivo van a empezar a generar la onda de choque internamente, ¿no? Y la energía de gas, alta presión, es la presión de gas en el taladro los que desplazan a la roca. O sea, los gases del taladro son los que desplazan. O sea, cuando nosotros disparamos el taladro, o sea, el arranque, lo que va a suceder es que para formar nuestra primera cara libre en el arranque, va a tener que desplazar toda la carga o la roca hacia afuera. De tal manera de que ya hemos generado una cara libre mayor de la que teníamos. Inicialmente, si hemos tenido una cara libre del diámetro del taladro de alivio, y al momento de disparar el arranque ya tenemos nuestra cara libre mayor que el diámetro del taladro de alivio. Entonces lo que va a suceder es que toda nuestra voladura va a ser ya nada más por desprendimiento, ¿no? Va a empezar a disparar de acuerdo al orden de salida y se va a desprender la roca. Ya, una buena voladura es obtener un buen avance. Como ya lo hemos dicho, ¿no? Una buena voladura es básicamente pues, nuestro avance de perforación, nuestro avance por voladura debe ser del 95%. ¿Qué va a generar si nosotros hacemos una mala voladura? Nuestro avance va a ser deficiente, nuestro consumo de aceros, explosivos, máquina perforadora, personal, todo se van a incrementar. Por eso es que debemos tener un buen avance al momento de hacer los trabajos de perforación y voladura. De la misma forma, la fragmentación de acuerdo a la granulometría planificada. Si nosotros tenemos que sacar una granulometría de 8 pulgadas o 12 pulgadas, de acuerdo al requerimiento de la planta concentradora, y generalmente lo que ha sucedido anteriormente y cuando hemos trabajado todos los operadores de minas sabemos, ¿no? De que a veces banqueamos demasiado la roca. Banqueo quiere decir que sale demasiados fragmentos más de la granulometría planificada. Por ejemplo, si tenemos una granulometría planificada de 12 pulgadas y nos sale 20 pulgadas, 30 pulgadas de bancos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una voladura secundaria. ¿Y qué estamos haciendo al hacer una voladura secundaria? Nuestros costos estamos elevando en explosivos, en personal y también si nuestra fragmentación es muy molido o muy fino, si el requerimiento es 12 pulgadas de granulometría y nuestra granulometría sale 4 o 3 pulgadas o de repente polvo, ¿qué está generando? De que estamos usando el explosivo inadecuado. Y al usar el explosivo inadecuado, estamos generando un sobrecosto también, ¿no? Si la densidad de nuestro explosivo que vamos a usar en ese frente de trabajo
es muy alto, por eso es que está generando la granulometría muy fino. Entonces lo que estamos haciendo es consumiendo el explosivo inadecuado en el área de trabajo. Excelente perfil de la labor y sobre ruptura permisible. Si, como vemos en el gráfico, ¿no? Si vemos unas cañas, nosotros generalmente en interior mina lo llamamos cañas de perforación, ¿no? O las cañas de la voladura después del final de la voladura. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos haciendo una voladura controlada y una sobrerotura que no se tiene sobrerotura demasiada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? De que nosotros estemos controlando nuestro paralelismo, nuestra longitud de taladro y nuestro carguío, ¿no? El final es el carguío del taladro a lo largo de todo la periferia del frente de trabajo. Entonces, si nosotros usamos la densidad de explosivo adecuado para una determinada roca, no vamos a dañar la roca, por lo tanto, vamos a controlar nuestra área de trabajo, ¿no? O nuestra sección del área de trabajo. Ya, los sistemas de cargueo con cartucho. En operaciones subterráneas solo se cuenta con una cara libre, que son los taladros rimados, y es por ello importante la perforación. Como ya les decía anteriormente, estos taladros de alivio que tenemos acá, que son de mayor diámetro, esos taladros llegan a ser nuestra primera cara libre con respecto al frente de trabajo o con respecto a la perforación que nosotros estamos realizando. Estos son nuestras primeras cara libre. Ya, estos son nuestra primera cara libre en nuestro frente de trabajo. ¿Y qué va a pasar si ¿qué quiere decir nuestro burden? Es la distancia entre el taladro de alivio y el taladro de producción. Nuestro taladro de producción con respecto al taladro de alivio debe estar uniformemente paralelo, simétrico, y la profundidad del taladro debe ser uniforme. ¿Con qué finalidad? Como ya hemos dicho, esto nos genera nuestra primera cara libre. Toda esta voladura de nuestro arranque nos va a generar nuestra primera cara libre a lo largo de toda nuestra voladura. Una vez que nos genera nuestra cara libre, vamos a poder disparar los otros taladros adecuadamente, ¿no? Pero si por un caso falla el disparo en nuestra primera cara libre, ¿qué va a suceder? O falla un taladro, por ejemplo, un taladro de producción se corta, no detona. Lo que va a suceder es que todo nuestro disparo va a fallar o va a soplar nuestro disparo, como lo decimos nosotros en minería, ¿no? Tiro soplado, tiro cortado. Lo tiro cortado básicamente es cuando no detona la columna explosiva, ¿no? Y el tiro soplado es cuando sale la voladura, pero no sale la carga. Es por eso que lo más importante y primordial en nuestro frente de trabajo es que nosotros hagamos un buen carguillo y una buena voladura en el arranque. Carguillo de explosivos encartuchados. Generalmente cuando nosotros realizamos el carguillo de los explosivos a lo largo de toda la columna, generalmente o básicamente en el arranque y en el arrastre es donde se carga más explosivo, ¿no? La mayor cantidad de explosivos. ¿Con qué finalidad? De que si nuestro arranque sale bien, con nuestro arranque sale a la longitud deseada o un 95% que nosotros estamos estimando, y ya dijimos que este arranque, un buen arranque, va a generar nuestra primera cara libre. Y una vez que haya generado nuestra primera cara libre, este arranque va a tener que salir libremente todito los taladros, ¿no? Y vamos a tener una voladura eficiente. Generalmente en la corona, a veces por estudios de geomecánicos o por estudio que se realiza por el tipo de roca, cargamos con un taladro, con un cartucho como prima y su cordón detonante. O en otros casos también cargamos con los cartuchos espaciados, ¿no? Con espaciadores. Pero generalmente
taladros que cargamos debemos colocar el taco con arcilla o con los detritos. ¿Para qué? Para generar una buena voladura, o sea, para que nuestros gases de producto del explosivo sean mejor en el interior del taladro. Ya, la longitud de carga de taladro de arranque, por ejemplo, para la longitud de carga del taladro del arranque, la longitud del taladro menos el burde, ¿no? Justamente eso quiere decir de que si nosotros vamos a cargar bien nuestro arranque, vamos a asegurar, como lo decimos en interior mina, ¿no? Hay que asegurar nuestra voladura, pero el asegurar quiere decir que vamos a hacer una buena perforación y vamos a hacer un carguillo adecuado, ¿no? Sin tampoco usar demasiados explosivos. De repente nosotros en la operación, en algún momento o en algún tiempo, hemos cargado este arranque hasta el tope del, del taladro, hasta el tope de la roca. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos desechando explosivos, ¿no? O sea, no va a generar nada bueno al cargar lleno el taladro. Al contrario, vamos a desechar explosivos, vamos a fracturar la roca, vamos a tener muchas consecuencias. Ya la longitud de carga en taladros de ayuda es igual a 3/4 por la longitud de taladro. En este caso, ya si nosotros hemos disparado nuestro arranque y hemos hecho un buen carguillo y la distribución ha sido uniforme, nuestra perforación ha sido paralela con respecto a nuestros taladros de alivio y nuestros taladros de producción, ¿qué va a suceder? De que ya no va a ser necesario de que nosotros usemos la misma cantidad de explosivos que hemos usado en el arranque, ¿no? Ya menoramos un cartucho menos, dos cartuchos menos, o de acuerdo ya pues al tipo de roca que estemos trabajando. La longitud de carga de taladros de sobreayuda es 2/3 por la longitud de taladro. Lógicamente, si ya nuestro taladro, nuestra voladura en nuestro arranque ha salido eficientemente, ¿no? O sea, hemos asegurado nuestra perforación y nuestro carguío inicialmente, ya no vamos a tener una necesidad de estar compactando nuestro explosivo tope a tope en el taladro, ¿no? Entonces vamos a tener que, de acuerdo a nuestra necesidad de trabajo, vamos a tener que cargar ya menos cartuchos, como lo podemos apreciar acá en el gráfico. El cargueo de explosivos encartuchados, o sea, la longitud de carga de taladros periféricos, o sea, a lo largo de todos los taladros periféricos, en algunos casos, en el taladro de corona, se hacen taladros de alivio y la carga se hace con una prima y el cordón detonante, ¿no? Nada más. Si el terreno es suave. Pero si en algunos casos el terreno llega a ser intermedio o roca dura, básicamente perforamos más taladros en los contornos de todo, a lo largo de todo, la columna del frente, ¿no? ¿Para qué? Para poder controlar nuestra voladura y nuestro contorno en nuestra sección, en nuestro frente de trabajo. Básicamente, esto ya es de acuerdo esto es un estudio que hicimos en la mina Chungar, donde llegamos a estas conclusiones, ¿no? Porque por el tipo de roca que nosotros teníamos, hemos llegado a la conclusión de que también se pone un cebo y el cordón detonante a lo largo de toda la columna. Pero básicamente también tenemos que usar los tacos de arcilla o los taladros, los tacos con detritos, o bueno, de acuerdo cómo el operador o el líder de la labor se adecue, ¿no? Pero nosotros como supervisores estamos en la obligación de dar los materiales adecuados a todos los trabajadores, a todos los líderes, ¿para qué? Para que puedan realizar un trabajo eficiente. ¿Qué pasa si nosotros no les damos a los trabajadores las herramientas adecuadas y vamos a querer que ellos nos hagan un trabajo de calidad? En la vida nos van a hacer un trabajo de calidad. Al contrario, si nosotros vamos a reclamarle por qué está saliendo mal su trabajo, básicamente ellos van a decir de que no tienen los insumos o los accesorios respectivos para realizar un buen trabajo de calidad, ¿no? Generalmente en la mina donde yo estuve, que fue
Paraxia, estuve en Azulcocha, estuve en Chungar. Bueno, bastantes perforistas de frente, cargadores, que en realidad eran muy buenos operadores, muy buenos trabajadores, pero les faltaba la práctica para hacer un buen disparo en el frente de trabajo, ¿no? Yo me toqué una oportunidad con un perforista que también era a la vez cargador de frente. Y cuando yo llegué a hacer la verificación del disparo final de su trabajo, se me acercó y me dijo, ingeniero, mi trabajo está excelente, muy bien, he sacado bastante carga. Entonces, cuando me dijo eso, yo le dije, no, ya vamos a ver tu trabajo y vamos a ver si en realidad has hecho una buena voladura. Entonces, cuando llegamos al frente de trabajo, lo primero que hice, cuando estuve caminando desde la entrada hasta el frente de trabajo, vi que la carga estaba regada. O sea, se había expandido a lo largo de toda la labor. Y eso es una mala voladura para nosotros, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿y por qué está extendida tu carga? Entonces el trabajador me dice, no, pero lo que importa es que haya salido bastante carga. Tampoco es así, ya bueno. Seguimos caminando, llegamos al frente de trabajo y empezamos a verificar sus tacos en el frente de trabajo. Entonces, los tacos eran de un pie y medio, hasta de 2 pies, ¿no? De longitud de taco. Entonces yo le dije, pero esto es cualquier cosa menos es perforación ni voladura. Entonces me dice, pero si ha salido bastante carga. Sí, 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 es cierto que ha salido bastante carga. Está tendido a lo largo de todo tu labor tu carga. Eso no es un buen disparo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el día de mañana voy a regresar yo a tu labor y al momento que vas a realizar el cargueo de tu frente, primero vamos a inspeccionar la longitud de tus taladros perforados. Efectivamente, al día siguiente me acerqué a su labor. Antes de que inicie el carguío, verificamos la longitud de perforación de los taladros y estaba uniforme, ¿no? Verificamos el paralelismo, también estaba casi uniforme, no tenía mucha desviación con respecto a los otros taladros. Entonces, lo que hicimos fue hacer la preparación de los explosivos y eh, lo primero que hice es intervenir al trabajador. Le dije, ¿cómo cargas tú tu frente de trabajo? Y él empezó a explicarme. Entonces le dije, ya, muy bien. Esa forma como estás cargando no es el adecuado. Ya yo te voy a indicar la forma adecuada de cargar un frente para que no pueda extender tu carga a lo largo de de toda la galería. Entonces, empezamos a hacer el cargueo. Todo el cargueo que él así ejecutaba estaba muy bien, pero el problema era que los taladros de arrastre no lo detonaba al final, ¿no? O sea, la finalidad de detonar el taladro de arrastre al final es para que la carga lo voltee, ¿no? Del frente de trabajo lo voltee y se facilite el trabajo de limpieza, ¿no? Y no esté tendido a lo largo de el frente de trabajo. Diseño de carga y voladura. Dentro, dentro de las consideraciones del diseño del carguillo y voladura se tiene que el tipo de rocas y condiciones geológicas. Como ya hemos visto, ¿no? De acuerdo a la tabla geomecánica RMR y el tipo de roca que se maneja, justamente esto se basa en el tipo de roca y condiciones geológicas de la roca, ¿no? Como hemos visto, de repente hay rocas suaves, intermedias, duras o muy suaves también, pero por eso es el tipo de rocas y condiciones geológicas. Las propiedades físico-mecánicas de la roca es de acuerdo a la propiedad, es GSI al RMR. La perforación debe ser eficiente, debe ser controlado, de tal manera que si nosotros hacemos una buena perforación y controlamos nuestro paralelismo, nuestra desviación, vamos a tener una buena perforación uniforme, ¿no? El tipo de explosivo varía de acuerdo a la densidad. Si la densidad, de acuerdo a la roca, nosotros usamos, ¿no? El explosivo de alta densidad o de baja densidad. Varía de acuerdo a las propiedades mecánicas de la roca para nosotros poder usar los explosivos adecuados en un determinado disparo. Y los sistemas de iniciación, básicamente los sistemas de iniciación son los que iniciamos la voladura, ¿no?
tenemos iniciación de periodo corto y periodo largo. Básicamente los periodos cortos los usamos para iniciar el arranque, ¿no? Y los periodos largos ya para la secuencia de los demás taladros. Los parámetros dimensionales de la voladura, justamente, ya se habló de los parámetros de la voladura, que se tiene que hacer un buen cálculo del cargueo del explosivo, se tiene que usar la densidad del explosivo adecuado y el control en el control a lo largo de toda la periferia del terreno o del frente. También tenemos los accesorios de voladura. Dentro de los accesorios de voladura que nosotros trabajamos en interior mina, tenemos los iniciadores, los transmisores y los conectores de retardo. Básicamente los transmisores es el cordón detonante, ¿no? El que inicia la voladura en el área de trabajo. Los iniciadores, bueno, son las mechas de seguridad que nosotros conectamos al cordón detonante y estas mechas son por retardo, ¿no? Son de retardo de periodo corto y periodo largo y están espaciadas entre 100, 100, 100, o sea, una numeración del 1 al 20 y espaciados entre 100 en milisegundos. Y los conectores de retardo, justamente ya, como dijimos, ¿no? Son los retardos, ¿no? Que tenemos de 100 de periodos largos y periodos cortos. El sistema de iniciación utilizados en minería subterránea o tunelería. Básicamente, nosotros usamos convencional sin retardo, ¿no? Este accesorio convencional sin retardo lo usamos para hacer el encendido o para el inicio de la voladura en el frente de trabajo. Lo amarramos con el cordón detonante y iniciamos la voladura a lo largo de todo el frente de trabajo. Los retardos pirotécnicos son los que ya hemos hablado que son de periodo corto y de periodo largo. Básicamente, los de periodo corto se usan en un determinado trabajo, ¿no? Nosotros usábamos para disparar los taladros de arranque y los de periodo largo lo usábamos ya para la secuencia de toda la salida de los taladros. También lo usábamos en voladura de taladros largos, en el cual generalmente usábamos también más taladros largos los de periodo corto. También tenemos los retardos electrónicos donde están sincronizados para una voladura de un determinado área de trabajo a una cierta distancia, controlando el retardo, o sea, el retardo electrónico es para controlar una voladura a una cierta distancia, ¿no? Son electrónicos. Tenemos el diseño de secuencias de retardo con el hexanel, con el material hexanel. Entonces, si nosotros vemos en este gráfico, tenemos nuestro arranque, tenemos nuestro taladro de alivio. Nuestro taladro de alivio tenemos 4 taladros inicialmente que están perforados en el frente de trabajo y tenemos un solo taladro de producción en el medio de todo de las caras libres. Nuestro primer cuadrante sería pues, los números 3 5 5. Como podemos ver, el uno es de 100, el número de serie es 1 hasta el 20 y el tiempo en milisegundos es de 100 milisegundos. El uno es 100 milisegundos, ¿no? ¿Y por qué no ponemos el 2 acá? ¿Por qué no ponemos el 2 en esta zona de carguío? Porque tenemos que el tiempo espaciar un poco, ¿para qué? Para que nuestra voladura o nuestro arranque inicial que va a hacer esto, nuestra cara libre, pueda ser efectivo, ¿no? Entonces no podemos ponerlo tampoco 1, 1, 1, 1, cuando a las finales nuestra voladura va a ser deficiente. Por eso es el criterio de que se cargue 1, 3 y 5, así cruzado, ¿no? También en el segundo cuadrante 6, 7, cruzado de la misma forma. Así sucesivamente, ¿no? Distribuyendo bien nuestro periodo de retardo con la finalidad de poder sacar, de que no nos sople, básicamente de que no sople el disparo en nuestra área de trabajo. O también para poder
para poder sacar una buena voladura en nuestro frente de trabajo. Generalmente, a veces los operadores en los frentes de trabajo, ¿qué hacen? No lo, en el arranque no hacen el espaciamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, otros líderes de la labor, acá ponen uno y acá ponen 5 y 7. Entonces, hacen un periodo de tiempo más largo con la finalidad de que nuestra primera cara libre que vamos a generar sea eficiente. ¿Para qué? Para que todos nuestros siguientes voladuras sea ya nada más por desplome o básicamente por desplome, ¿no? Y así realizar una buena voladura controlada dentro de nuestra área de trabajo. Bueno, los beneficios que Los beneficios de de una buena perforación y voladura en un frente de trabajo es la buena fragmentación. Hemos hablado de que la buena fragmentación es de que fragmentemos bien la roca y usemos el material adecuado, ¿no? De tal manera que se reduce costos de carguío, transporte y chancados. Si nosotros hablamos de reducción de costos de carguío, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si no estamos generando una sobrerotura al momento de realizar la voladura en nuestro frente de trabajo, vamos a reducir nuestro costo de carguío, nuestro costo de transporte y nuestro costo de chancado en la planta concentradora. Pero ¿qué pasa si nosotros no fragmentamos bien la roca? De repente vamos a tener que hacer una segunda voladura, o como se dice, un desquinche o un plasteo, ¿no? Plasteo de los bancos. Entonces vamos a generar un sobrecosto en el uso de explosivos, un sobrecosto en personal, un sobrecosto en el transporte y un sobrecosto en el chancado final. Entonces, básicamente lo que nosotros como operadores de la operación en Interior Mina, lo que buscamos es que nuestra fragmentación al final de nuestra voladura sea eficiente. Buen avance por disparo. O sea, nuestro avance ya hemos hablado de que debe ser el 95%. De nada vale de que nosotros disparemos por disparar un frente de trabajo cuando a las finales nuestro avance va a ser del 80%, 70%. Ya nada bueno nos lleva, ¿no? Como nosotros como operadores de la operación, básicamente sí estamos en la obligación de controlar nuestros recursos que nos da la empresa para poder trabajar. Por ejemplo, si nosotros controlamos nuestros explosivos, vamos a reducir el costo por metro o tonelada métrica rota, ¿no? Básicamente, nuestro costo se va a elevar o se va a disparar con respecto a nuestras operaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos haciendo un control efectivo de toda nuestra perforación o nuestra voladura a lo largo de todo nuestro área de trabajo. El excelente perfil de la labor crea menos condiciones inseguras y salva vida. Básicamente, si nosotros controlamos el perfil de la labor, vamos a generar menos condiciones inseguras, ¿no? Y al momento que nosotros vamos a ingresar a hacer nuestro ciclo de minado en interior mina, vamos a tener que hacer una identificación de peligro y una evaluación de riesgos mucho más minuciosa cuando nuestro área de trabajo está en malas condiciones. Entonces, que nosotros como operadores y de acuerdo a la norma, a la 034, la 024 del Ministerio de Energía y Minas, ¿qué nos dice? De que debemos controlar nuestra área de trabajo, ¿no? Debemos hacer un perfil de la roca bien. ¿Para qué? Con la finalidad de que nuestros colaboradores o nuestros trabajadores salgan sanos y salvos, así como ingresaron, de la misma forma deben salir de sus áreas de trabajo. Entonces, Daisy, muchísimas gracias por la presentación. Eso es todo mi presentación.